Hola amigos, les voy a mostrar cómo hacer paso a paso un portón corredizo, liviano, económico y con todas las medidas de seguridad para su funcionamiento. Como dispongo de mucho material, voy a dividir en 3 videos. En este, el portón propiamente dicho. En el próximo, el armado y la instalación del riel o corredera. Y por último, la automatización del portón. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes: chapa de 2 milímetros de distintos perfiles, tablas de eucaliptus y 2 ruedas de 125 milímetros reparada con rulemanes blindados. De estas ruedas dependerá el buen funcionamiento del portón. Como el largo total del portón es de 3,60 m, muy por encima de las medidas de la plegadora, vamos a realizar la base del portón en 2 tramos de 1,80 m. Luego las 2 mitades serán unidas. Este es el perfil que tendrá la base, de tal manera que el espacio que nos queda sea exactamente el ancho de la rueda. Una vez que hemos marcado dónde va el agujero del eje de la rueda, vamos a enfrentar los perfiles para realizar el agujero lo más preciso posible. Ahora sí, podremos realizar un agujero guía y luego utilizaremos una mecha escalonada para llegar al diámetro exacto del eje de la rueda. Verificado que el eje de la rueda entra perfectamente en los agujeros realizados, le vamos a dar una mano de antióxido a todo lo que es la parte interna para proceder al armado de la base. En primer lugar, uniremos los 2 perfiles con puntos de soldadura cada 4 o 5 centímetros en la parte interna y cerramos la caja con un perfil U, también soldando cada 4 o 5 centímetros, teniendo en cuenta de dejar el espacio donde vamos a colocar la rueda. En este momento probamos que funcione bien la rueda. Y terminamos de realizar los puntos que nos faltan y darle una terminación con una piedra de desbaste para que nos quede prolijo. Continuamos ahora con la parte superior. La parte superior del portón va a estar formada por un perfil U de 4 centímetros, pero además arriba le vamos a soldar un hierro ángulo o L que va a ser la guía para que el portón se desplace correctamente. Ahora podemos unir las 2 mitades, parte inferior del portón, con puntos de soldadura desde el exterior, siempre controlando que nos quede en línea recta. Y en el interior vamos a soldar unos hierros para reforzar la unión de las 2 mitades. Solo nos quedaría soldar un tramo del perfil U de chapa para dar por terminada la base del portón. Seguimos con la unión de las 2 mitades de la parte superior del portón, también controlando que quede recto y bien prolijo en las terminaciones. Teniendo todas las partes, ya podemos comenzar a armar la estructura del portón, siempre controlando las diagonales para que nos quede a escuadra y con una mano de pintura para que se nos facilite el terminado. Con la estructura y las tablas de eucalipto ya tenemos listo para la parte más linda, el armado del portón. Después del armado completo, te voy a mostrar algunos tips a tener en cuenta para el buen funcionamiento del portón.
Ya teniendo el portón armado, vamos a soldar la parte superior, que recordemos tiene soldada la guía donde se va a sostener el portón. Ahora vamos a fijar la corredera, también guía, que no es más que 2 hierros ángulos soldados que permite que se desplace el portón y además sostenerla. Esta corredera también nos va a permitir verificar si está bien el ángulo guía, ya que como los parantes del medio aún no están soldados, todavía estamos a tiempo de nivelar si es que tuviera alguna curvatura la guía. Continuamos con la fijación de la guía de cierre. Como medida de seguridad vamos a soldar un tope de cierre en el riel y un tope de apertura al final del recorrido. También podemos agregar un sistema de traba práctica. Amigos, hemos completado el armado del portón. Nos queda para el próximo video el armado y la instalación del riel, y para un próximo la automatización del portón. Si te gustó el video, dale me gusta, y si te interesa mi canal, suscríbete.